Saludos, hermanos. Me he estado preguntando en estos días si están disfrutando Apocalipsis o lo están sufriendo. Es mi pregunta. Y otra vez más, mi intención es motivarlos a que, además de llevar la serie de mensajes que son muy panorámicos, ustedes puedan leer el libro y puedan disfrutarlo al mismo tiempo que lo sufren. No que lo sufran por el mensaje del libro, sino porque realmente es desafiante entender Apocalipsis. Y yo también me quedo debiéndoles a ustedes porque ni siquiera les estoy proponiendo un esquema escatológico que es antes y que es después. Eso llevaría un poco más de tiempo. Llevaría tiempo estudiando el libro, valga la redundancia, para nosotros poder decir me sitúo en esta posición respecto a milenio, respecto a la tribulación, respecto a si la iglesia será raptada o no, y bueno, a muchas cuestiones de la escatología que la hace difícil. Sin embargo, nos estamos centrando en lo que creemos que es lo más importante, vamos a decir, las lecciones principales del libro y el impacto que puede tener para nuestras vidas, incluso en el aquí y en el ahora. Así que les pido que por favor tengan ahí sus Biblias abiertas en Apocalipsis capítulo 11. Este es un capítulo un poco más extenso, tampoco es tanto. No lo voy a leer de inicio de corrido, pero sí me gustaría que ustedes lo puedan ir siguiendo ahí. Dios siempre cumple su propósito, hermanos, siempre. Y siempre, no solamente que cumple su propósito, sino que cumplirá su propósito. Así que hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro recorrido. El libro tiene 22 capítulos. Estamos exactamente en la mitad del libro. Y quizás sea bueno recordar que por qué dedicamos tanta atención a lo que este libro dice acerca del futuro. Estos días conversaba con Cindy y yo le decía a ella que uno de los rasgos de esta nuestra sociedad y esta nuestra generación es el rasgo del presentismo. El ser humano de hoy no quiere saber ni del pasado ni del futuro. El hoy solamente. Y el hoy es importante, pero el hoy sin el pasado nos condena a repetir los mismos errores. Y el hoy sin el futuro también nos va a condenar a muchos errores y a vivir una vida completamente desenfocada y en el peor de los casos sin esperanza. Porque el hoy va terminando. De hecho, hoy es hoy y viene mañana, ¿verdad? Y día tras día, la vida también va terminando. No estamos dando a la escatología una importancia que la Biblia no da. Jesús habló repetidamente de su venida, de la resurrección de los muertos, del juicio y de la consumación de los tiempos. Fue un tema recurrente para Jesús. Y los apóstoles hicieron lo mismo. Pablo habló de la venida de Cristo y de la resurrección. Pedro habló del día del Señor y de la consumación de todas las cosas. Y Juan recibió esta revelación precisamente para que la iglesia conociera lo que habría de suceder. Pero Jesús y los apóstoles no hablaron del futuro simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, que a veces vamos al futuro y a las cuestiones escatológicas para el tema de la curiosidad. Ellos hablaron del futuro para transformar nuestra manera de vivir en el presente, porque cómo nosotros miremos y afrontemos el futuro va a tener un impacto en cómo vivimos hoy, cómo pensamos, cómo actuamos. Jesús dijo, velad. Pedro, después de hablar de la venida del Señor, preguntó, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y Pablo, después de enseñar sobre la resurrección, exhortó a los creyentes a permanecer firmes y constantes
dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y esto a la luz de los hechos del futuro. Entonces los hechos del futuro tienen que tener un impacto en cómo nosotros pensamos hoy, cómo vivimos, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo nos abstenemos de hacer ciertas cosas. Ese también es el propósito de Apocalipsis, mostrarnos cómo termina la historia para enseñarnos cómo debemos vivir mientras esperamos ese final. Y eso es precisamente lo que encontramos en Apocalipsis 11, que quiero decirles es un capítulo difícil. Posiblemente es uno de los capítulos de más difícil interpretación en todo el libro de Apocalipsis, y todo el libro es difícil. El capítulo comienza en medio del sufrimiento porque ya estamos dentro del marco a lo que llamamos la tribulación de los últimos tiempos. Continúa con el testimonio de los siervos de Dios y termina con la proclamación de que el reino pertenece a nuestro Señor y a su Cristo. Así que el mensaje central del capítulo podría resumirse así: Dios preserva a su pueblo, sostiene su testimonio y llevará la historia al cumplimiento de su propósito. Vamos a los versículos 1 y 2. Dice así, versículos 1 y 2, capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que Juan recibe acá una caña de medir. Aproximadamente era una caña de unos 3 metros. Se usaba, es como decir nuestra cinta métrica hoy, se usaba para hacer mediciones. Y le dice, levántate y mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Pero los que están afuera, a esos no los midas. Ni lo que está afuera, ni a los que están ahí. Aquí la medición no tiene que ver simplemente con calcular dimensiones. Recuerden que estamos en la literatura apocalíptica y está llena de imágenes. Y esas imágenes transmiten verdades. En el lenguaje profético puede señalar aquello que Dios separa, conoce y preserva. Tenemos otros indicios en el Antiguo Testamento, en libros proféticos, de que muchas veces se le indicaba al profeta medir, y esa medición significaba que Dios estaba diciendo, esto es mío, esto está siendo puesto por aparte o preservado, era lo que significaba esa medición. El contraste aquí es muy significativo. El templo y los adoradores son medidos, mientras que el patio exterior es dejado, dice, a las naciones. Por lo tanto, si estamos captando aquí la idea, está diciendo, esto es mío, esto es preservado, el resto no. El resto queda a merced de los enemigos. Algunos apuntan aquí a Israel literalmente, a la nación de Israel. Incluso algunos estudiosos y escatólogos están relacionando este capítulo 11 de Apocalipsis con el capítulo 11 de Romanos, donde se promete la restauración final y la salvación de los gentiles. Los que han leído Romanos tal vez recuerden cuando Pablo medita en todo este tema y habla de una salvación o redención futura de la nación de Israel, que en ese punto estaba rebelde para con Dios, y si eso no ha acontecido, entonces aquí aprovecho para explicar. La nación de Israel como nación no es el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Porque a veces nos encontramos una postura un tanto, diríamos, dispensacional extrema, que se aleja de la enseñanza bíblica, donde nos quedamos con dos pueblos de Dios. La iglesia, pueblo de Dios; Israel, pueblo de Dios. Y entonces se justifica todo lo que Israel hace. Sí, pero Israel le dio las espaldas al Mesías y hasta los días de hoy está de espaldas al Mesías. Y la Biblia enseña muy bien que sin Cristo nadie se salva. Por lo tanto, Israel no se salva por ser la nación escogida por Dios. Israel se salva si se vuelve al Mesías en arrepentimiento y fe. ¿Me explico?
Se nos dice, oremos por Israel, como debemos orar por Siria, como debemos orar por Afganistán, como debemos orar por Cuba, por Costa Rica, por República Dominicana. Porque allí también la gente debe volverse al Señor en arrepentimiento y fe. Ahora, que tengamos una postura de que sigue la nación de Israel esperando promesas literales de Dios para ellos, bueno, podemos tener esa postura. Pero para que eso ocurra, igual Israel tiene que volverse a Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Decía que algunos apuntan aquí a Israel como referente principal. Distingue entre el remanente fiel que adora a Dios y la nación representada por la ciudad santa que será hollada por las naciones. Algunos lo toman entonces de una manera un poco más, diríamos, alegórica y creen que está hablando de la iglesia. Por eso aquí yo no estoy para proponer posturas. Desde esta perspectiva de si es Israel, el pasaje puede relacionarse con la esperanza de Romanos 11, de lo que les hablaba acerca de la salvación futura de Israel. En este caso, los que son más curiosos, más insistentes, pues esto yo se lo dejo de tarea para que ustedes comiencen a estudiar todo el tema y comiencen a profundizar y vayan llegando a sus conclusiones al respecto. Sin embargo, no necesitamos resolver aquí todas las cuestiones acerca de un templo futuro para recibir el énfasis central, que es este, más allá de cuál sea nuestra postura ahí al respecto. Dios conoce a los que le pertenecen y su propósito no será frustrado por la oposición, porque al final el mensaje aquí es, en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de la tribulación que puede venir y va a venir sobre el mundo entero, en medio de todo eso Dios va a conocer muy bien quiénes son los suyos, no se le va a perder ni uno solo, y los va a preservar, y los va a cuidar, y llevará a término las promesas que les ha hecho. Eso tiene una repercusión para el futuro, para los que estén en la tierra en ese momento, porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Pero tiene también un impacto para el presente, porque hoy nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, sufrimos, tal vez no de esa manera, pero sufrimos persecución. Sufrimos de otras muchas maneras. Dios ha prometido cuidar, proteger, preservar a su pueblo, a sus hijos. Los 42 meses representan un periodo limitado de dominio y sufrimiento bajo el poder del mal. Y esto es otro énfasis que Apocalipsis hace. Cuando hay sufrimiento, cuando hay plagas, cuando hay juicio, cuando hay castigo, es limitado. Porque siempre el Señor está dejando una puerta abierta para que las personas se arrepientan. Además, porque el sufrimiento no va a ser para siempre. La misma medida temporal aparece relacionada con los testigos y con la autoridad de la bestia, que vamos a ver un poco más adelante. Que también ellos van a tener límites ahí. El sufrimiento, entonces, hermanos, tiene un límite. Dice el Señor también en su palabra que Él con la prueba dará la salida. Y que Él no va a poner una carga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. A veces se nos viene una noticia, una dificultad o un problema y decimos, ¿cómo voy a enfrentarlo? No tengo fuerzas. Es verdad, en nuestras fuerzas no, pero en las fuerzas del Señor sí. Y luego usted mira atrás y dice, ¿cómo tuve el valor para enfrentar esto? ¿Cómo Dios me fortaleció? Usted no lo puede explicar. Como no puede explicar tampoco en medio de un proceso difícil cómo Dios puede poner paz en su corazón. La paz dice que sobrepasa todo entendimiento, hasta el suyo. Usted mismo no entiende, usted misma no entiende cómo ha podido tener paz en medio de una situación así. Así que esté sufriendo no significa que Dios te abandonó. Y esto es un énfasis fundamental también. Porque se nos explica, yo recuerdo cuando mi esposa se le presentaron 2 hemorragias internas en un término de 45 días. Y no se sabía de qué era. Como ella tiene un trastorno cualitativo en las plaquetas, pues estábamos muy preocupados. Decíamos, algo está pasando. Y de hecho, la primera operación los médicos no sabían, la segunda tampoco. Era un diagnóstico muy confuso. Las 2 veces fue operada. Gracias al Señor después no le ocurrió más, porque al cabo de los días otra vez con un dolor intenso dijimos otra vez. Pero no pasó a más.
Y recuerdo que llegó alguien, no recuerdo, una señora, a decir que eso que le estaba ocurriendo es porque había algún pecado en su vida que ella no había confesado. Esa es la misma teología antigua de los amigos de Job, ¿recuerdan? Que fueron y dice que cuando llegaron estuvieron 7 días al lado de él sin pronunciar palabra. Hasta allí fueron sus amigos. Cuando comenzaron a hablar lo echaron todo a perder. Porque empezaron a cuestionar a su amigo de que si eso le estaba ocurriendo era porque algo malo él había hecho. Sin embargo, el libro nos lleva a que no siempre el sufrimiento viene como un castigo por algo malo que hicimos. ¿Por qué asociar la enfermedad, el sufrimiento, una dificultad con algo malo cuando por otro lado el Señor dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción? Forma parte de la vida, forma parte de un mundo caído. El Señor sufrió y dio por sentado que quienes le sigan también van a sufrir. Y no significa eso que Dios ha abandonado a los suyos. Permanece fiel cuando las circunstancias sean adversas. Ese es el llamado de Dios. Y la fe al final es, dice la palabra del Señor una y otra vez, Antiguo Testamento, y se repite en el Nuevo Testamento este principio. El justo por la fe vivirá. Y fe significa que no veo más allá de mis narices, pero confío en que Dios guía mi vida y cumple sus promesas. Confía aunque todavía no veas el cumplimiento de las promesas. Vamos entonces a adelantar un poco más. Leo versículos 3 y 4. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Leo ahora versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 11 y 12, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces ahora aquí tenemos a 2 misteriosos personajes, son los 2 testigos. Y esta porción yo la resumí así, Dios sostiene el testimonio de sus siervos aun cuando parecen derrotados. Y esto lo podemos ver a la luz de toda la Biblia, con los siervos de Dios, pero lo vemos específicamente con estos 2 testigos escatológicos del fin de los tiempos, donde serán protagonistas dando testimonio de Dios, predicando el Evangelio en medio de un mundo hostil al Evangelio. Ahora, la gran pregunta es quiénes son estos 2 testigos. Y ahí otra vez aparecen las muchas hipótesis. Bueno, pero aquí tenemos varios rasgos que nos dan varias pistas de quiénes son estos 2. Lo que más me llama a mí la atención es que otra vez el lenguaje original habla de mis 2 testigos, como si fueran conocidos por todos. Es decir, no dice 2 testigos, sino que dice mis 2 testigos. No sé si captan la idea. En el lenguaje original esto tiene un impacto mucho más profundo. Es como si estuviese hablando de 2 testigos conocidos por la audiencia original. Pero como nosotros no somos la audiencia original y estamos a una distancia de 2000 años, pues nos quedan más interrogantes. Y no sabemos a ciencia cierta quiénes son. Los 2 testigos aparecen como profetas vestidos de cilicio. Era un vestuario que hablaba de duelo. Su misión es proclamar el mensaje de Dios en medio de la oposición. Es decir, como Jeremías y otros profetas, otros hombres de Dios, ellos son llamados a una misión muy peligrosa. Hablar del Evangelio en condiciones muy hostiles.
En estos días se nos hablaba de los hermanos perseguidos en diferentes partes del mundo y se nos hablaban de las circunstancias de los creyentes en Irán. De un pastor que fue apresado, se desapareció, pensaban que ya había muerto y no, está en la cárcel. 15 años de cárcel por predicar el evangelio ahí. Y él le pide a la iglesia, no oren para que yo sea liberado antes, porque muchos de los oficiales se están convirtiendo al evangelio. Oren para que Dios me dé fuerza en estos 15 años para ganar a muchos para Cristo. Contexto que no tiene nada que ver con el nuestro. Ahora, estos dos testigos son llamados los dos olivos y los dos candeleros. Si usted va a Zacarías capítulo 4, no va a tener el tiempo ahora, pero luego en su casa va a ver algo similar con dos personajes del Antiguo Testamento. Y eso nos va a dar bastante luz. La imagen de los olivos y de los dos candeleros señala que su autoridad y provisión proceden de Dios. Es lo que nos están dando esas imágenes. El candelero está relacionado con la función de dar luz y testimonio, y el olivo señala provisión y capacitación divina. En otras palabras, esas imágenes nos están diciendo, estos dos hombres son preparados por Dios, enviados por Dios, ellos son capacitados por Dios y protegidos por Dios para una misión. Esos dos testigos. Ahora, cuando habla de las señales, porque ustedes van a ver que a ellos se les da un poder extraordinario, incluso de cerrar el cielo para que no lloviera y otra vez para que lloviera, y para que hicieran muchas señales, muchos piensan en dos personajes del Antiguo Testamento, en Moisés y en Elías. Porque incluso se les dice que tenían el poder para consumir con fuego a aquellos que se lo pusieran. Entonces tenemos que pensar en Elías, profeta de fuego, y tenemos que pensar en Moisés y en cómo él condujo todo el tema de la salida del pueblo de Israel de Egipto por medio de las 10 plagas y demás. Al punto de que algunos han dicho, son Moisés y Elías. Pero hay una dificultad. Y es que Moisés no sabemos exactamente qué sucedió con él, con su muerte, pero murió. Pero de Elías se dice que fue arrebatado y no murió. Entonces tal vez para Elías aplicaría, porque después dice que a ellos los matan. ¿Qué pasa? Que hay un texto en la Biblia que dice, está declarado para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Claro, eso no lo podemos aplicar del todo literal, porque por ejemplo los que murieron resucitaron como Lázaro y otros, otra vez envejecieron, enfermaron y volvieron a morir. Entonces esos murieron 2 veces. Entonces, aquí en esta regla también hay excepciones. Sin embargo, no los voy a confundir con tantos detalles y cuestiones. Es difícil hablar de que sean dos personajes reales del pasado que vienen al presente para morir y volver a irse. Hay más indicios de que esté hablando de dos personas del futuro que Dios va a tener preparada y que van a tener un ministerio muy parecido al de estos dos profetas u hombres destacados de Dios del Antiguo Testamento, pero que no sabemos su identidad específica. Claro, la duda queda cuando Dios dice mis dos testigos. Hay algo especialmente importante, dice, cuando hayan acabado su testimonio. Fíjense que se les da poder, ellos hacen todo aquello para lo cual Dios les capacita, tienen un tiempo establecido para proclamar el evangelio, la hostilidad comienza a crecer. Dice que entonces en medio de su ministerio y el auge de su ministerio se levanta la bestia del abismo, es una imagen, y esa imagen está apuntando a un personaje que nosotros relacionamos con el anticristo. Un movimiento satánico, pero muy sutil, que se le va a levantar al final de los tiempos, donde por supuesto va a haber toda una institución o sistema alrededor, pero que por supuesto va a tener una cabeza pensante, al cual llamamos el anticristo. Y esa bestia, que es el anticristo, se le va a levantar, va a hacer guerra contra ellos en medio de un mundo hostil al evangelio. Cuando uno lo lee, esos dos testigos tenían al mundo hasta aquí, proclamando el evangelio. Y cuando la bestia, dice el anticristo, los mata, dice que hay fiesta en el mundo.
La fiesta era tal que ponen sus cuerpos expuestos por 3 días ahí para que todos los vieran. Eso es denigrar a la víctima hasta lo sumo. Y si dice que el mundo entero lo veía, pues hoy con todo el tema tecnológico no es difícil, que todos veían expuestos ahí a esos 2 testigos. Y si dice que la gente estaba tan contenta que se hacían regalos, una fiesta más grande que Navidad. Nos libramos de esta gente que nos está hablando lo que no queremos escuchar. Pero al cabo de 3 días y medio dice que son levantados, resucitan. Y todos esos que lo vieron y se burlaron de ellos, lo ven ascender al cielo. Pero yo quería destacar esta frase cuando dice, cuando hayan acabado su testimonio. Hasta entonces nadie podía destruirlos. ¿Se da cuenta de eso? Todo está en el control del soberano. La bestia no determina cuándo termina su ministerio. Al final la bestia también está bajo el control del soberano. Dios es quien lo determina. Después llega la aparente derrota, la bestia los mata, el mundo celebra, sus cuerpos quedan expuestos. Parece que el testimonio ha fracasado, pero después de 3 días y medio Dios les da vida, se levantan, son vindicados públicamente y son llevados al cielo. Y aquí el mensaje es muy claro, la muerte de los testigos no significa el fracaso de su testimonio. Y eso lo vemos en la Biblia. ¿Fracasó Juan el Bautista? No fracasó Juan el Bautista. ¿Fracasaron los profetas? ¿Fracasaron los apóstoles que todos fueron martirizados por causa del Evangelio, excepto Juan? No fracasaron. ¿Fracasó Esteban, el primer mártir del cristianismo que fue apedreado? No fracasó Esteban. Como no fracasarán estos, como no fracasan nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes contextos que a veces nosotros ni imaginamos, porque vivimos en un contexto diferente. Pero ¿fracasan ustedes cuando sufren penuria por cuenta de ser cristianos? No fracasan. Dice Pablo también en otro momento, no pierdan el ánimo, porque su trabajo no es en vano. Estoy parafraseando lo que Pablo está diciendo. No desmayen, sigan siendo fieles al Señor, porque su trabajo para Él nunca será en vano. Dios puede permitir que sus siervos sufran, pero ningún poder puede impedir que su propósito llegue a cumplimiento. ¿Entendemos eso, verdad? Finalmente, un terremoto, si siguen leyendo ahí, produce una reacción entre los sobrevivientes. Después que ven lo que ocurre, son resucitados, ascendidos al cielo, quienes dan gloria al Dios del cielo. Por eso algunos teólogos, cuando ven gloria al Dios del cielo, se inclinan porque está hablando de la vindicación de Israel, cuando lo toman desde el punto de vista literal, y que piensan que está en los últimos tiempos hablando de una generación de judíos que se va a volver completamente en arrepentimiento y fe al Señor. Algunos entienden esta escena como una referencia precisamente simbólica a esa conversión del pueblo judío. Esa es una lectura significativa, aunque no necesitamos convertirla en una afirmación dogmática que resuelva por sí sola todo el debate escatológico. Para otros va mucho más allá de eso y lo están pensando incluso para la propia iglesia. Incluso algunos creen que los 2 testigos es la iglesia y un remanente de Israel que se va a levantar a proclamar el evangelio en ese periodo. Por eso le decía, hay muchas interpretaciones. Yo me inclino más porque sean 2 personajes reales de los últimos tiempos. Entonces, algunas aplicaciones acá, hermanos. No calles cuando Dios te llama a testificar. Porque muchas veces callamos por temor a la reacción, por temor a juicios de otras personas. Sé fiel aunque tu mensaje sea rechazado. Esa es una enseñanza que nos queda también de estos testigos fieles del Señor. No midas el éxito solamente por los resultados visibles. La semana pasada les hablaba del misionero que estuvo en un lugar 7 años sin un convertido. Al cabo de 7 años se convierte la primera persona. Confía en Dios cuando no puedas ver los resultados. Y aquí hablo para los creyentes y hablo específicamente para aquellos que van al frente en diferentes áreas de servicio, de ministerio. A veces nos desanimamos porque no vemos los resultados que quisiéramos. Pero al final Dios no nos está pidiendo éxito en cuanto a números, en cuanto a alcanzar grandes cosas. Dios nos está pidiendo que seamos fieles.
El resto es del Señor. No quiere decir que no tengamos estrategia, que no busquemos maneras de mejorar lo que hacemos, de alcanzar a más personas y demás, pero recordemos que al final esto se trata de un trato de Dios con cada una de las personas. Vamos entonces a los últimos versículos. Voy a leer 14 al 19. Dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Es decir, la cuestión sigue, el juicio sigue y se sigue incrementando. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dios llevará la historia a la consumación bajo el reino de Cristo. Cuando Dios crea todas las cosas, pone al hombre, a Adán, como rey. Y le dice: todo esto es tuyo. Domínalos, subyúgalos, multiplíquense, todo esto es de ustedes. Pero con la rebelión de Adán y Eva, ese trono se pierde. ¿Y quién lo toma? ¿Quién lo arrebata? El enemigo, el diablo lo arrebata. Y después nos vamos a encontrar que el príncipe de este mundo y el rey de este mundo no es el que tiene el control de los acontecimientos del universo, sino el que tiene el control de cómo va el mundo, cómo piensa el mundo, cómo se dirige el mundo, es Satanás. Al punto de que cuando Jesús es tentado al principio de su ministerio, ¿qué le ofrece Satanás entre los muchos ofrecimientos? Los reinos de este mundo te los ofrezco. ¿Por qué? Porque son míos. Yo los domino. De ahí que algunos teólogos dicen: no tengo confianza ni me interesa mezclarme con ningún sistema político de esta tierra porque todos están bajo el dominio de Satanás, finalmente. Ahora, ahí entra el tema político, donde yo tengo mis reservas, pero lo que sí entiendo es que al final, por encima de todo lo que está sucediendo en este mundo y cómo piensa la gente y cómo se dirige esta sociedad, sí es Satanás quien está guiando todo el asunto. Él es el que tiene el control aquí. Pero ese control ya lo perdió, aunque no se ha consumado en la cruz. Y en la consumación, Satanás será enjuiciado para siempre y los reinos de este mundo, como dice aquí, van a venir a ser ¿de quién? Del verdadero rey legítimo y soberano, que es Cristo. Así que suena la séptima trompeta y las voces celestiales proclaman: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta declaración constituye el gran clímax del capítulo. La bestia puede gobernar durante un tiempo. Las naciones pueden oponerse, los poderes humanos pueden perseguir al pueblo de Dios, pero ninguno tendrá la última palabra. La séptima trompeta introduce el tiempo del fin, pero no describe todavía todos los acontecimientos finales. Ya tenemos como una antesala, pero todavía sigue el desarrollo dándonos más detalles de esos acontecimientos finales. Las 7 copas desarrollan entonces posteriormente el juicio correspondiente a esta última trompeta. Por eso Juan anuncia aquí el resultado antes de mostrarnos todos los acontecimientos que conducen hasta él. Es como que tenemos aquí un tráiler que nos da Juan,
Formaba parte de su estilo y de literatura apocalíptica. Y luego ahora vamos a seguir con detalles, pero que están dentro de estos acontecimientos que él ya ha introducido. El reino pertenece a Dios. Cristo es su Mesías y Rey. Los poderes hostiles serán finalmente sometidos. Los 24 ancianos entonces responden adorando. Dios juzgará, Dios recompensará a sus siervos, Dios destruirá a quienes destruyen, dice la tierra. ¿No es eso lo que nosotros añoramos al final? ¿No es eso lo que aquella multitud decía? Señor, ¿hasta cuándo tenemos que esperar que se haga justicia completa? Pues ya aquí estamos en esa antesala. La historia terminará con justicia. Finalmente el templo celestial dice que se abre y aparece el arca del pacto. Y esta escena lo que está comunicando es la presencia, fidelidad y soberanía de Dios, el que está en el trono, ¿recuerdan? El capítulo comenzó con un templo terrenal amenazado por las naciones y termina con el templo celestial abierto. El propósito de Dios llegará a su cumplimiento. Entonces, hermano, quiero concluir. Apocalipsis 11 comienza con sufrimiento y termina con adoración. Comienza con las naciones hollando la ciudad santa, pero continúa con los testigos aparentemente derrotados. Aparentemente derrotados. Y termina con esta proclamación: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este es el mensaje que nosotros debemos llevarnos. Dios no ha olvidado a su pueblo, aunque a veces parezca que sí. Dios no ha perdido el control de la historia. Saben que a veces me he encontrado con cristianos con un pensamiento fatalista. El mundo no tiene remedio. Es un pensamiento fatalista, ¿verdad? Que pierde de vista lo que encontramos en este mensaje. Sí, el mundo sin Dios no tiene remedio. Pero la buena noticia es que este mundo al final terminará convirtiéndose en lo que Dios quiere que sea finalmente. Dios no ha perdido el control de la historia. Dios no dejará incompleto su propósito. Por eso la iglesia está llamada a permanecer fiel, aunque ser fiel tenga un costo, porque lo tiene. Jesús dijo, miren lo que dijo Jesús en Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué les parece? Lo dio por sentado. El sufrimiento no significa que Dios haya abandonado a sus hijos. Sigue dando testimonio aunque no vea resultados inmediatos. Dice Pablo en 1 Corintios 3:6, y aquí hablo para los líderes sobre todo, pero para todo creyente que sirve al Señor de una manera u otra. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién ha cuidado de esta iglesia por 70 años? ¿Los pastores que ha tenido? ¿Los líderes que carga que son? Dios es el Dios de la iglesia. Dios ha preservado a su iglesia. Como alguien dijo, soy tu pastor, ¿verdad? Todo te faltará. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Así que nuestra responsabilidad es serle fieles. El resultado pertenece a Dios. No confundan la aparente victoria del mal con la victoria definitiva. A veces vemos las noticias y nos desanimamos. Yo a veces tengo temor. Yo no quisiera que Estados Unidos deje de convertirse en la potencia dominante y que aparezca un nuevo sistema dominante. Pero creo que va a ocurrir. Y creo que se va a levantar un sistema dominante con un pensamiento no cristiano. Porque Estados Unidos, con todos, no es que estamos justificando todo lo que hace, pero una nación que se levanta con una constitución centrada en Dios, primeros presidentes que exaltaban a Dios, luego en la historia otros muchos presidentes, y con sus altas y sus bajas, pero han tenido un impacto. De Estados Unidos han salido las principales agencias misioneras enviando misioneros a todo el mundo. Me preocupa que se levante otra potencia con otra religión, por ejemplo, hostiles al cristianismo. Pero creo que va a ocurrir en su momento. Pero ese no va a ser el fin.
Vive bajo el gobierno de Cristo mientras esperas la consumación. Los reinos de este mundo no son eternos, hermanos, no lo son. No lo fue ninguno de los grandes imperios de la antigüedad. Por lo tanto, los imperios de hoy tampoco serán eternos. Estos imperios humanos no lo serán. Cristo es el verdadero rey. Por eso nuestra esperanza no está en quién gobierna temporalmente este mundo. Quiere decir que no vamos a seguir teniendo responsabilidad social de votar. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que al final no ponga su esperanza en un político, en un sistema. Ponga su esperanza en Cristo y solo en Él. Adora y persevera porque sabes cómo termina la historia. No tienes todos los detalles, pero sabes que la historia está en manos del Señor y Él va a cumplir su propósito finalmente. Los ancianos adoran porque Dios reina y llevará su propósito hasta el final. Nosotros podemos hacer entonces lo mismo. Conocer el futuro, conocer lo que Dios va a hacer en el futuro con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, tiene un impacto en cómo nosotros vivimos hoy. Él reina, Él reinará, Él vendrá y su reino permanecerá para siempre. El llamado al no creyente que tal vez me esté escuchando, si todavía estás resistiendo a Cristo, este capítulo también te llama a responder, porque no sabes cuánto tiempo te queda. Dios está hablando, su reino viene, el juicio llegará. Y otra vez digo, cuando el Salvador, el Cordero, aparezca como león, el tiempo de arrepentirse habrá terminado. Pero hay todavía tiempo hoy. Todavía está abierto el espacio para escuchar el Evangelio. No esperes a que llegue el día del juicio para reconocer como Rey a aquel que hoy te llama a arrepentirte y confiar en Él como su Salvador, como tu Salvador y tu Señor. Ven a Cristo, confía en Cristo, sométete a Cristo. Y termino con esta frase, porque el mismo Cristo que hoy salva al pecador es el Cristo que un día reinará y jugará con justicia. Y ahí descansa nuestra esperanza. La esperanza con la que cada creyente de todas las épocas ha cerrado sus ojos por última vez en esta tierra, de encontrarse con el Rey, de recibir las promesas y el abrazo eterno del pastor de nuestras almas. El Señor les bendiga.